Buenas noches para todos. Buenas noches. En honor a la puntualidad, queremos hacer primeramente la prueba de sonido, a ver si el profe Omar puede darnos retorno, si nos escuchan bien, nos ven bien. Buenas noches, Luis Omar, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Un gusto saludarla. ¿Todo bien? Un gusto, director, un gusto escucharle. Ahora justamente para poder probar el sonido un poquitito y dar inicio puntualmente. Este, no sé si está el profe Darío para dar algunas palabras. Hoy vas a estar rodeada de profes, señor director. Ah, Hoy el director se dispensa con nosotros porque coincide con otra actividad protocolar de la universidad. perfecto. Entonces creo que en honor al tiempo podemos dar apertura y luego le cedo la palabra, señor director. Le damos la bienvenida a los alumnos que están acá con nosotros en el aula y también a los que están conectados de manera virtual. Damos la bienvenida al curso espejo denominado Análisis de Costos de la Producción de las Empresas Industriales, tanto en Paraguay como en Bolivia. La idea justamente es esa, aprovechando esta tecnología y la herramienta que tenemos hoy en día de poder aprovechar esta situación. En nombre de la rectora, la doctora Julia Rosana Benítez de Zamudio, el decano profesor Néstor López, y el director economista Darío Pérez. Le damos la bienvenida a todos. Un gusto poder conectarnos con ustedes. Bienvenido, señor director. Licenciado Roger Choque de la Universidad Domingo Sabio de Bolivia. Y también bienvenido al profesor licenciado Omar Chambi. Muy bienvenido y muy buenas noches para todos. Te cedo la palabra, señor director. Buenas noches. Bueno, un gusto saludarlos entonces. De parte de la Universidad Privada Domingo Sabio, como decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, quiero darle la bienvenida a esta clase espejo. De verdad que es un placer, ¿no?, que nos unamos entre dos universidades, la Universidad Autónoma de San Sebastián del Paraguay y la Universidad Privada Domingo Sabio de la sede de Santa Cruz, Bolivia, en lo que es la materia de contabilidad de costos, ¿no? Bueno, esta herramienta y este instrumento nos permite unirnos entre ambas universidades y poder establecer vínculos de internacionalización, en el cual vamos a fortalecer los conocimientos en el área de costos. De mi parte, desearles éxito durante esta jornada, ¿ya?, a ambos colegas docentes. Entonces, les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ya también para ir cerrando y darle ese espacio a los profes, me despido también. Creo que yo no me presenté, soy la profe Rosana Argüello, estoy en la parte de dirección técnica de la universidad. Un gusto nuevamente poder aprovechar estas herramientas digitales que tenemos que nos conectan a pesar de la distancia y que podamos aprovechar los conocimientos mutuos. Buenas noches y ya le cedo la palabra con la profesora Lorena González, que es nuestra disertante. Buenas noches para todos. Es un gusto nuevamente compartir con la Universidad Domingo Sabio. Es mi segunda experiencia y me parece súper satisfactorio que podamos hacer un seguimiento a este compartir entre alumnos y docentes, ¿verdad? Que podamos enriquecer y sentirnos un poco unidos en esto que es crecer en conocimientos y en experiencias también, ¿verdad?
Buenas noches nuevamente a todos. Está el profe Omar Chambi, si quiere dar un saludo antes de comenzar, por favor, y luego ya pasamos a compartir nuestro tema. Buenas noches, Lisen Roger, buenas noches a los colegas en Paraguay, buenas noches a los alumnos tanto en Bolivia como en Brasil, perdón, en Paraguay, disculpen. Eh, es una bonita experiencia, bueno, para mí lo es el intercambiar diferentes criterios de los docentes de Bolivia con los de Paraguay para que podamos aprender. Sé que nunca terminamos de aprender y esto es una experiencia bastante bonita que considero que es positiva para ambos países. Sí, me gustaría compartir muchas cosas que hicimos con mis alumnos en el aula y creo que esta es la mejor herramienta donde nosotros podemos intercambiar el contenido de ambos colegas, ¿no? En el tema de coste. Ya, perfecto. Me gustaría iniciar con la presentación del contenido propiamente y luego conversar un poco sobre la realidad, un poco de las empresas industriales, las grandes empresas y también las MIPYMES, que son las que comienzan, digamos, con los negocios y a experimentar este tema de la necesidad de hacer una medición acertada de los costos, ¿verdad? Voy a compartir un poco ya el material. ¿Se ve? ¿Puede ver? Sí, Licens, podemos ver. Ya. Bueno, como dijimos, nuestro tema un poco es el análisis del costo de producción de las empresas industriales entre Bolivia y Paraguay. Esta materia en nuestro programa de desarrollo en la carrera de Ciencias Contables está en el quinto semestre y es contabilidad 6, entonces es necesario que el alumno tenga conocimientos previos que nos permita un poco aprovechar bien estos conceptos. Vamos a ir haciendo un repaso rápido sobre lo que es, digamos que propiamente la contabilidad de costos y cómo podemos hacer una introducción en este tema, ¿verdad? El objetivo un poco de la clase es compartir a partir del análisis conceptos sobre costos de producción entre las empresas industriales de Bolivia y Paraguay dentro del marco programático de la materia, para tener claro. Cuando hablamos de contabilidad de costos, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en la contabilidad financiera propiamente, que es la experiencia o el conocimiento previo que tienen los alumnos al llegar a esta instancia del desarrollo, ¿verdad? La contabilidad financiera, con todo lo que conlleva, existe también una contabilidad administrativa o de dirección estratégica, que lógicamente la alta dirección es la que se nutre de esa información que también tenemos que estar en condiciones de preparar los contadores, de manera que las decisiones oportunas puedan ser tomadas a través de ella. Y aquí un poco la disyuntiva de la contabilidad de gestión, si forma parte de un tipo de contabilidad diferente en donde la contabilidad de costos está dentro, inmersa, o la contabilidad de costos es aparte. Cuando hablamos de autores, diversos autores coinciden en que la contabilidad de costos efectivamente forma parte de la contabilidad de gestión, por un lado, y por otro lado hay otros que dicen que la contabilidad de costos, como es una contabilidad especializada, tiene que ser una contabilidad diferente y aparte, ¿verdad? Más allá de esa disyuntiva, podemos hacer distinciones precisas sobre cada tipo de contabilidad que yo creo es súper importante que podamos diferenciar, entender el funcionamiento, de manera que podamos hacer uso
de ella estratégicamente, cómo tiene que ser, ¿verdad? Entonces, quiero rápidamente hacer mención a algunas diferencias en cuanto a ciertos criterios, ¿verdad? Cuando hablamos de meta de la contabilidad, vemos que la contabilidad financiera refleja la situación económico-financiera de una compañía en un momento determinado, ¿verdad? Es como una foto que quitamos de la situación de la empresa en cierto momento. La contabilidad de gestión registra un poco las operaciones financieras y reporta a estados financieros de la empresa. Y la contabilidad de costos analiza los costos de cada producto o servicio. Eso en cuanto a las metas. Si hablamos de destinatarios, la contabilidad financiera nosotros la hacemos para internos y externos a la empresa. Si hablamos de internos, lógicamente los directivos, los accionistas. Si hablamos de externos, la autoridad tributaria, algún inversionista que quiera conocer la empresa. Si hablamos de la contabilidad de costos y la contabilidad de gestión, son informes que corresponden o que competen, que interesan a personas internas dentro de la organización. Periodos de tiempo. La contabilidad financiera, lógicamente que podemos hacer informes financieros mensualmente de acuerdo a cada institución, pero lo obligatorio, entiendo, por lo menos aquí en Paraguay, es de 12 meses, de acuerdo al plazo de cierre que tenemos dos aquí en diciembre y en junio, de acuerdo al tipo de empresa. Sin embargo, en la contabilidad de costos, cualquiera que se considere pasado, presente o futuro, tenemos informes de costos que no son útiles, ¿verdad? Y en la contabilidad de gestión se centra en la información del periodo de tiempo que se requiere medir. Acá no hay una instrucción precisa, puede ser mayor a un año, menor a un año, puede ser diario, todo depende de la necesidad de la organización. En cuanto a la exactitud, sabemos que en la contabilidad financiera los datos tienen que ser exactos. No podemos presentar balances o informes financieros con diferencias, así sea de un guaraní, tenemos que encontrarlas, ¿verdad? Sin embargo, en la contabilidad de gestión, las oscilaciones pueden existir, ya que sirven para hacer predicciones futuras. Y en la contabilidad de costos existen oscilaciones debido a múltiples variables. Ahí son criterios que se toman dentro de cada organización de acuerdo a lo que se quiere hallar. Con respecto a las normativas, tenemos que decir que la contabilidad financiera se encuentra regulada por los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera. Por más que hagamos de repente ciertas adecuaciones a nuestros informes financieros, la autoridad tributaria acá en Paraguay por lo menos nos da un formato específico al que tenemos que ceñirnos todas las empresas y organizaciones, ¿verdad? En cuanto a la contabilidad de costos y la contabilidad de gestión, no existe regulación. Eso de acuerdo a cada empresa, vamos armando, por decirlo de alguna manera, los informes que nos son útiles y necesarios. Y en cuanto al alcance, la contabilidad financiera se centra en el resultado global de la empresa. O sea, mide de forma conjunta todos los procesos, procedimientos, resultados que la organización tiene. La contabilidad de gestión desglosa costos por productos, procesos o departamentos según el tipo de organización. Y la contabilidad de costos desglosa hasta el último componente del costo del producto. Podríamos decir que es la que más se especializa dentro de las contabilidades. Me gustaría compartir un video cortito para que podamos conversar luego sobre el mismo, ¿sí? Costos de producción. Para empezar a hablar de costos, es importante saber qué es un costo. Costo es todo aquello que te va a generar un ingreso, es decir, que te representará una inversión, ya sea presente o futura.
Costo no es sinónimo de gasto, como a veces se cree, porque el gasto es algo que no vamos a recuperar. El gasto es aquel que distribuye nuestra utilidad y hasta puede generar pérdidas. Generalmente, en una industria se tiene que procesar la materia prima y transformarla en nuevos productos. Es decir, el industrial no vende el artículo idéntico a como lo adquiere. Y de aquí sale el costo de producción, que no es solo el precio de compra, sino el precio de compra más los gastos de fabricación. En el costo de producción entran tres elementos: materia prima o materiales directos. Es aquel que forma parte del producto, como por ejemplo en un calzado, la suela que lo compone, y que son necesarios para su elaboración. Los materiales indirectos son aquellos que no constituyen parte del producto para su funcionamiento, tales como bolsas, cajas que se emplean para darle presentación al empaque. Mano de obra se divide en mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa es aquella que realiza el trabajo físico. Además, participa activamente en la elaboración del producto. La mano de obra indirecta está constituida por supervisores, vigilantes, secretarias, asistentes administrativos, personal de mantenimiento. Otros gastos de fabricación pueden ser útiles de aseo, papelería de oficina, combustible, alquileres, impuestos. El costo unitario de producción es el valor de un artículo en particular. Gastos de venta son aquellos que se utilizan para impulsar las ventas de la empresa y se encuentran conformados por publicidad, propaganda, salarios y comisiones a vendedores. Gastos de administración. Estos gastos están compuestos por las erogaciones para la administración de la empresa, como son los salarios del personal administrativo, pagos de alquiler, luz, teléfono, gastos de aseo, papelería, artículos de escritorio. Gasto financiero se refiere a las operaciones llevadas a cabo con el fin de estimular las actividades de la empresa. Bien, básicamente es un resumen previo a lo que vamos a compartir en cuanto a conceptos de manera rápida. Un ratito. A la siguiente presentación. Hablamos de diferenciar un poco costo y gasto, ¿verdad? De acuerdo al material que vimos, el costo es el valor de los recursos económicos utilizados para la producción de bienes o servicios prestados. O sea, cuánto es el valor monetario que nosotros podemos cobrar, por así decirlo, o vender de acuerdo a los costos. Es el cálculo al que tenemos que llegar, ¿verdad? Sin embargo, el gasto no forma parte del valor de los productos, se llevan directamente a pérdidas y ganancias, se originan en la administración, están relacionados con la comercialización de los productos, la administración y la financiación de la empresa. Este concepto es importante recalcar siempre y diferenciar cuando tenemos un desembolso que implica primeramente un activo, luego pasa a gasto, luego pasa nuevamente a activo y luego a gasto. En el caso del costo, vamos a ir viendo más adelante específicamente cómo van. Si hablamos de costos de producción, los costos de producción cubren los gastos directos necesarios para fabricar un producto dentro de sus instalaciones. Sabemos que el costo de producción está conformado por la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Es el concepto propiamente de lo que es costos de producción. Debemos diferenciar los elementos básicos del costo. Estos elementos sabemos
que son la materia prima, que es el componente principal del producto, la mano de obra directa, que son los operarios que están involucrados directamente en las líneas de producción. Es la mano de obra que nosotros podemos identificar específicamente qué es o quién es el que produce. Y los costos indirectos de fabricación son todos aquellos costos que no pueden ser identificados dentro de las líneas de producción, pero que tienen que ver con la fábrica. Al ser gasto o costo, perdón, de fábrica, ya tiene que ir dentro de costos indirectos de fabricación, si no pueden ser individualizados dentro del costo de una línea de producción específica, ¿verdad? Es importante también mencionar otros costos que son importantes para hallar. El costo primo, que es básicamente la totalidad de los gastos directos asociados con el proceso de fabricación de un producto destinado a la venta. La empresa tiene que saber, o la industria tiene que saber, cuánto es su costo primo. Materia prima más mano de obra. Costo de conversión o transformación, mano de obra más costos indirectos de fabricación fuera de la materia prima. El costo de producción, que es la suma de nuestras tres variables o elementos, ¿verdad? Es materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Y finalmente llegamos al costo de fabricación. Costo de la producción se le suman los gastos operativos, que es lo que habíamos escuchado en la descripción del video. Es dentro de lo que es un poco la preparación para esta clase. Y compartiendo con el profesor, hay algunas cosas que voy a saltar porque yo sé que él va a explicarlas, ¿verdad? Entonces, quiero ir puntualmente a lo que nos compete un poco como contadores, ¿verdad? En cuanto al ciclo de la contabilidad de costos, hablando propiamente de las cuentas contables. O sea, todo el trabajo hecho en la fábrica debe ir en informes, y esos informes nosotros los contadores los tomamos. ¿De qué forma? Como sabemos, a través de cuentas contables en el diario, en el mayor, que luego desembocan en nuestros informes que conocemos como estados de resultado de empresas industriales, ¿verdad? O de fábricas también, ¿verdad? Nuestras cuentas normales, por decirlo de alguna forma, de materia prima o mercadería en una empresa comercial, sueldos y jornales que nosotros conocemos, porque ahí lógicamente entra el salario general de toda la empresa y varias cuentas de costos que nosotros diferenciamos en una empresa comercial, por ejemplo, en la que vende un producto terminado, ¿verdad? Sin embargo, al ser una empresa de producción, ahí la cosa cambia. Entonces tenemos que nosotros conocer también de qué manera se realiza esa diarización o esos registros que más tarde pasan a procesarse. Esa parte también vamos a ver con el profe Omar, entiendo que en un sistema, ¿verdad? Entonces, el stock de materia prima pasa a una cuenta que se llama propiamente materias primas, que es el elemento primero del costo de producción que vimos. Sueldos y jornales es el segundo componente o elemento de nuestro costo, que pasa a ser mano de obra directa. Repito, mano de obra directa, aquellos operarios que se pueden identificar específicamente con el producto. Y finalmente, nuestro tercer elemento de costo de producción, que son los costos indirectos de fabricación. Dentro de los costos indirectos hablamos de todos los costos que tengan que ver con la fábrica, que no puedan ser identificados con algún producto específicamente, ¿verdad? Una vez que nosotros hacemos las transferencias
de las cuentas originales a estas que forman parte del costo de producción, si no tenemos mercaderías o stock al final del periodo en proceso o terminadas, realmente tendríamos la suma de todo esto nuestro costo de producción. Sin embargo, sabemos que en las industrias no para ni un día, entonces tenemos que hacer el registro de el stock de productos en proceso. Entonces, la suma de nuestros tres elementos pasan a stock de productos en proceso, en donde la producción continúa y se convierte en stock de productos terminados. Una vez que tenemos ese importe o ese valor, por decirlo de alguna manera, tenemos el costo de la producción vendida. El costo de la producción vendida sabemos que es una cuenta de egreso que tiene un saldo deudor que se cancela contra la cuenta pérdidas y ganancias. Esta cuenta pérdidas y ganancias al final del periodo, lógicamente, ¿verdad? Las cuentas que terminan también ahí, que intervienen dentro del proceso propiamente, la cuenta de ingresos, venta en este caso, que se acredita y para poder cancelarla viene a la cuenta pérdidas y ganancias. Lo mismo que los gastos operativos, que como vimos, administrativos, de distribución, ventas y financieros. Es un poco o parece un poco complejo, pero una vez que nos familiarizamos con la terminología y sabemos de dónde sale cada dato, con la práctica únicamente, me refiero a los alumnos, vamos a familiarizarnos y ver. Ahora, ¿cómo esto específicamente pasa al diario? Vemos, ¿verdad? Los asientos en la contabilidad de costos. Por un lado tenemos la compra y consumo de materias primas y materiales directos. Stock de materias primas a proveedores o caja de acuerdo a cómo hayamos comprado las mercaderías, ¿verdad? O las materias primas. Luego le damos ingreso a materia prima propiamente y salida a stock de materias primas. Ese es el primer componente o elemento de nuestro costo de producción. Luego pasamos a la remuneración de la mano de obra, en donde ya podemos ver los dos componentes o las dos formas de medición de mano de obra. Por un lado, la mano de obra directa, le damos salida a las cuentas propias de sueldos y jornales, prestaciones sociales, bonificaciones al personal. Esos valores que nosotros recibimos de los informes de costos se separan de las cuentas normales o tradicionales de la contabilidad financiera y pasan a la cuenta mano de obra directa, que es nuestra cuenta de costos. Lo mismo pasa con la mano de obra indirecta, también los gastos operativos, personal administrativo, personal de ventas y distribución, dándole salida a las mismas cuentas de arriba, ¿verdad? Sueldos y jornales, prestaciones sociales, bonificaciones al personal. Como número 3, tenemos un poco el resumen de costos indirectos de fabricación. Ahí tenemos múltiples cuentas que según lo que fabrica la empresa, los insumos, de qué tipo de institución sea o fábrica, ¿verdad? Pasamos a cancelar contra la cuenta costos indirectos de fabricación. En este caso pusimos de ejemplo alquiler de fábrica, materiales indirectos, mano de obra indirecta, mantenimientos y reparaciones de fábrica, depreciaciones, máquinas de fábrica, energía eléctrica. Ahí ya tenemos los tres elementos de nuestro costo de producción. Una vez que tenemos nuestro costo de producción del periodo y sabemos que existe mercaderías en proceso, damos salida a estos elementos y debitamos la cuenta stock de productos en proceso.
Ahí lo que hacemos es transferir de manera que podamos sumar por un lado los stock inicial, restar el stock final y quitar los valores como para determinar el costo de la producción en proceso. Por eso esa cuenta se debita. Como quinto punto tenemos la determinación del costo de la producción acabada, que es una simple transferencia de cuentas. La determinación del costo de la producción vendida y llegamos al costo de productos vendidos. Le damos salida a stock de productos terminados y al final del periodo esa cuenta de gastos se cancela contra pérdidas y ganancias. Lo mismo que vimos en el cuadro anterior es lo que estamos pasando a los asientos propiamente. Ventas de productos terminados, clientes o caja, de acuerdo a cómo se haya hecho el cobro, ventas y la cancelación de ventas contra la cuenta pérdidas y ganancias. El tratamiento de los gastos operativos normalmente lo hacemos por rubros, eso ya en los estados financieros. En el estado de resultado propiamente se agrupan los gastos administrativos, los gastos de distribución y ventas y los gastos financieros de manera a hallar la rentabilidad neta antes de impuestos. ¿Verdad? Aquí podría poner la elaboración de estados de resultados, pero creo que con el profe Omar vamos a ver más profundamente ese tema. ¿Verdad? Quiero saber si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna aclaración, algún comentario. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? ¿Podemos algo reforzar un poco? ¿Me escuchan? Sí, Buenas Listen, creo noches, que sí, acá se escucha. estuvo clara la aplicación, Listen, gracias. Bueno, ¿alguna? Hay una pregunta de Brenda Temo que dice, ¿cuál es la diferencia entre costo de Bolivia y Paraguay? Y básicamente yo estuve diciéndoles o compartiéndoles el concepto, ¿verdad? Costo es todo lo que tiene que ver con la producción. Son todos los desembolsos, digamos, que tienen que ver con la producción. Al ser producción se convierten en un activo y al venderse ese activo pasa a ser gasto. Y de ahí tenemos la utilidad bruta, básicamente, ventas menos el costo. Hallar ese costo de producción es el trabajo de la contabilidad de costos propiamente, ¿verdad? Y eso se va adecuando de acuerdo a cada organización. Y gasto es todo aquello que no forma parte de la producción. Ciertamente es necesario para la fabricación, para la fábrica, para el movimiento de la empresa, ¿verdad? Pero no forma parte del costo, no se vuelve activo, es gasto directamente, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta, Brenda. ¿Alguna otra pregunta? Aclaración o pasamos ya con el profe Omar. Todo estuvo claro, Listen. Gracias por su explicación. El video fue bastante ilustrativo y sí había una transferencia de costos que usted nos comenta, ¿no? De la materia prima a procesos. También vamos a comentar eso, acotando a lo que usted nos menciona, para reforzarlo un poquito más
y tal vez los alumnos allá en Paraguay y acá en Bolivia puedan, en base a las dos explicaciones, ya tener un criterio más claro, ¿no? Sí, ya. Profe, no sé si le paso ya para compartir de su material o cómo continuamos. ¿Puedo compartir, Lisa? Sí. ¿Cómo? ¿Te puedo ayudar en más? Darle a él el mando para que pueda compartir su material. Aquí. Al profesor. Ahí. ¿Se puede ver mi presentación? Ahí ya se ve. Sí. Perfecto, sale bien. ¿El audio se me escucha bien, Lisa? Disculpe. Se escucha bien, profe. ¿Escuchan, chicos? Ya, ya. Bueno, vamos a empezar a comentar un poquito y reforzar aquellos puntos que tal vez no están claros o acotar a lo que ya nos mencionó la licencia. Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Omar Chambi, soy auditor financiero de acá de Bolivia. Vamos a tocar algunos puntos teóricos de manera inicial para un poco complementar lo que nos acaba de mencionar la licencia. Dentro del alcance que vamos a ver, lo estructuré en 6 puntos: definición, objetivo, características, ventajas, el esquema de costos y un caso práctico. Dentro del concepto de nuestra definición, podemos aclarar que esto es un conjunto de gastos o desembolsos que se realizan para la elaboración de un producto, tomando en cuenta la materia prima, costos directos e indirectos de producción. Lógicamente, para producir nosotros tomamos en cuenta 3 elementos, lo que nos mencionaba la ley, igual, materia prima, costos directos e indirectos, todos estrictamente relacionados con el proceso de producción. Objetivo. El objetivo específicamente de una empresa del costo de producción es determinar el valor económico total necesario para elaborar un producto y la determinación del costo unitario. Es decir, un empresario, alguien que está trabajando en una empresa industrial necesita saber cuánto es lo que va a invertir en materia prima mínimamente para la producción de un mes, en los costos directos, es decir, la mano de obra, cuánta gente necesita, sueldo, horas extras, bonos y demás, de acuerdo al país, lógicamente. Y también necesitamos saber qué costos indirectos, es decir, necesito invertir en maquinarias, cuántas maquinarias van a ser necesarias. Esas maquinarias es necesario comprarlas, adquirirlas, entonces significa un valor económico. Aparte de eso, necesito materia prima para un mes, necesito costos indirectos para cubrir mis necesidades de un mes. Después del mes debería tener productos terminados para poder comercializarlos y generar ganancias. Por eso se hace mención a que el objetivo es la determinación del costo unitario y el valor económico de esta inversión. Características puntuales del costo de producción. Aquí la Lisa estuvo mencionando algo de los inventarios y tiene mucha razón. Los inventarios tienen un papel muy importante cuando se habla de costo de producción. Eh, ¿Por qué lo menciono en características? Porque creo que en este grupo hay 5 cuentas que son muy importantes en el manejo del costo. Si pueden ver, disculpe, ¿se escucha bien mi audio todavía? Se escucha bien, profe, muy bien. Ya, gracias. Nuestro primer inventario habla del inventario de materia prima. ¿Por qué? Aquí va el elemento principal del proceso productivo. Es decir, si nosotros necesitamos elaborar un mueble de madera, la madera es tu materia prima. Podemos tener más de un elemento, claro, de acuerdo al producto que elaboremos. Si hablamos de una camisa, la tela es nuestra materia prima porque la vemos en toda la esencia. Si vemos un mueble metálico, tiene estructura metálica, madera prensada, hay que analizar. Y nosotros identificamos la materia prima porque tiene mayor participación. Productos en proceso. Productos en proceso se utiliza para registrar todo lo que se gasta en la producción. ¿Por qué? Porque mientras empezamos a invertir en materia prima, tenemos que invertir en mano de obra, tenemos que invertir en costos directos y es por eso que la característica de los costos, y acá lo menciono en la parte inferior, es que es acumulativa. O sea, si ya gasté en materia prima, tengo un monto. Gasté en mano de obra, tengo el monto se incrementó. Por eso se dice que es acumulativo. ¿Hasta cuándo se acumula? Hasta que nuestro producto está terminado. Cuando está terminado, ¿qué pasa?
existe la transferencia. Y ahí viene el tercer grupo. Se transfiere a inventario de productos terminados. O sea que voy a utilizar la cuenta de inventario de productos en proceso para registrar todo lo que gasté. Repito, materia prima, perdón, mano de obra, horas extras, costos indirectos, depreciaciones, insumos, envases. Y luego de eso se hace la transferencia de productos terminados. La cuarta cuenta hace mención a inventario y materiales y suministros. ¿Por qué nos referimos? Resulta que materiales y suministros se maneja como una cuenta auxiliar. ¿A qué me refiero? Si hablamos de una empresa que fabrica muebles de madera, la materia prima es la madera. Pero ¿y dónde entra el barniz? ¿Es materia prima? No. El barniz es un suministro que nosotros necesitamos para producir. Entonces, lo registramos. ¿Y por qué se utiliza? Porque una empresa industrial compra por cantidades. No compramos una lata de barniz, compramos 80, 90, 200 latas de barniz. ¿Por qué es tanto? La regla básica de costos. A mayor cantidad, menor costo. Entonces compramos en cantidades y las registramos a materiales de suministro. Y vamos ajustando en base al consumo. Por eso se maneja como una cuenta auxiliar. La quinta cuenta, mercadería en tránsito. ¿Cuándo se ocupa esta cuenta? Se utiliza en las importaciones. Dentro del alcance de contabilidad de costos 1, nosotros vemos importaciones, que viene en la segunda unidad, identificamos o analizamos todos los gastos que se incurren en traer un producto de Argentina, de Brasil a Bolivia. Y en base a eso determinamos el costo unitario y recién lo incorporamos en nuestro cargo de materia prima. Eso correspondiente a los inventarios. El segundo punto que consideré importante mencionar es que es acumulativo. Los costos se van acumulando. Mientras más gastamos, el costo se va incrementando. Mientras más en nuestra calidad, el costo va aumentando de valor. Otro punto importante son las mermas, desperdicios y desechos. Se parecen, pero no son lo mismo. Los desechos. Dentro de los desechos podemos mencionar desechos, aguas residuales. ¿Alguien la utiliza? Nadie la va a utilizar. Pero inclusive hay que hacer un tratamiento para que estas aguas no sean nocivas para un tercero. Desperdicio, nos referimos a unidades o desechos, residuos mínimos que no se pueden utilizar en el mismo rubro, pero sí en otro. ¿Qué ocurre? Se recolecta, se embolsa y eso se vende a otro tipo de empresa, no al mismo. Dentro de mermas vemos las unidades que han tenido un defecto y por lo tanto la empresa tiene dos decisiones. Una, la asumimos nosotros como empresa y genera una pérdida que figura en mi estado de resultado. O dos, se la cargamos al consumidor final e incrementa mi costo unitario. Decisiones que tiene que tomar la empresa interna. Lógicamente nosotros como contadores sugerimos las alternativas y los efectos que podrían tener el costo de producción. Y luego, algo que no estamos viendo todavía, pero lo vemos para el final, en nuestra materia, tiene que ver con los costos por órdenes de trabajo. Es decir, órdenes o pedidos específicos que hacen clientes sobre productos, que es algo que todavía no hemos llevado, pero creí que era necesario mencionar. Voy a avanzar un poquito más rápido. Sí, ventaja. Eficiencia en la producción, sí, maximizamos en nuestra materia prima el tiempo, que es importantísimo. Rentabilidad, mientras el costo sea más bajo, la ganancia va a ser mayor. Entonces, es un punto importante que tenemos con el costo. Optimización de recursos, porque podemos, como se dice, hacer nuestra producción con tecnología. Perdón, podemos industrializar los procesos, es decir, podemos introducir la tecnología y que el proceso sea más rápido. Y es por eso que hay empresas que casi toda su producción es mecanizada. ¿Por qué toma decisiones estratégicas? Porque las decisiones que tomamos afectan al costo de producción, sea para bien o para mal. Lógicamente queremos las decisiones positivas que hagan que nuestro costo sea menor, como ya mencionamos. Mientras el costo sea menor, nuestra ganancia va a ser mayor. Y si el costo es mayor, nuestra ganancia va a ser menor. Entonces son efectos relativos que tienen los costos. Que nos demos un grito. Aquí hay algo que mencionaba la Lisa, los costos de producción, en esto coincidimos, tienen que ver con materia prima, mano de obra, costos indirectos de producción. Esto es variable de acuerdo al tipo de empresa industrial. Es muy variable, pero coincidimos. Hay materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Voy a mostrar en este punto el esquema o la estructura de costos. Esto es variable en base a cada autor,
pero este es el esquema que nosotros manejamos. Nuestra materia, primero, en la parte superior, trata de materia prima, si lo pueden apreciar. Habla de inventario inicial de materia prima, compras de materia prima, devoluciones sobre compra de materia prima, inventario final de materia prima. Es decir, nuestro primer elemento es materia prima. ¿Y dónde viene todo esto? Esto viene en el CARDEX, que es una herramienta de control. En el segundo punto ya hablamos de los costos directos. Hablamos mano de obra, bono de antigüedad, horas extra, beneficios sociales, todo correspondiente a la gente que trabaja en el área de producción, solo de producción. Perdón. Luego, esto es acumulativo. El costo de material utilizado se llega a sumar con los costos directos y tenemos el costo primo, que es algo que también estuvo mencionando Dalicen. Luego vienen los costos indirectos. Dentro de los costos indirectos hablamos de depreciación de maquinarias, combustibles, envases, seguro de plantas, insumos, mantenimiento de maquinarias, energía eléctrica. Hasta ahí deberíamos llegar o cerrar con nuestro costo de producción, pero le decimos costo incurrido. Lo que pasa es que en la producción podemos tener inventario iniciales de productos en proceso. ¿Qué son productos en proceso? Son productos que no se acabaron en el mes, pero que se tienen que acabar. Es decir, ¿qué pasa si en el mes anterior no se acabó y se tuvo un avance del 90% en el mes anterior? ¿Qué vamos a hacer en este mes? Lo primero que vamos a hacer es terminar esa producción con un 10% y va a formar parte de mis unidades producidas. Ese es el inventario inicial del producto en proceso. ¿Y qué es el inventario final? El inventario final son productos que no se acabaron este mes y se van a acabar en el mes siguiente. Ahora, ¿cuánto avanzamos? Es variable. Depende cuánto nos llegó el pedido, cuánto fue el requerimiento de producción. Podría haberse avanzado un 50%, 70% y el 30% se acaba en el mes que continuamos, que viene. Si hablamos de este mes que estamos hablando, las unidades que no terminamos en marzo se van a terminar en abril. Ese es el tratamiento de los inventarios iniciales, tanto iniciales como finales. Esa es nuestra estructura que estamos manejando en la materia. Ya yéndonos al caso práctico, complementando a los asientos y la explicación analítica que nos hacía Alison, nosotros tenemos aquí, este fue un planteamiento que hicimos con mis alumnos. Todo este fue el avance que vimos en la primera evaluación de la primera competencia. La evaluación ya se realizó, estamos a puertas de nuestra segunda evaluación. Este fue un planteamiento que hicimos sobre una práctica. Muestro un poquito a detalle, a grandes rasgos, el planteamiento. Si se puede ver aquí, vemos el CAR de que hablamos, el CAR de inventario. Estamos hablando de inventario iniciales, compras, devoluciones. Hablamos de un control físico que tiene que ver con las unidades, los costos unitarios, el control valorado, es decir, el costo de estas unidades, pero primero. Aquí es necesario mencionar que estamos utilizando el precio promedio ponderado. También se puede utilizar el método PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, y el precio promedio ponderado, lógicamente basados en la norma internacional de contabilidad número 2. Esto varía de acuerdo al tipo de empresa. Hay empresas que sus productos son PDCeros y tienen que utilizar sí o sí el método PEPS. Pero en esta práctica que nosotros hicimos, la usamos basadas en el método precio promedio ponderado. Siguiente diapositiva, aquí. Aquí hablamos un poco de la mano de obra. El anterior punto tuvo que ver todo con materia prima, que es nuestra herramienta de control fue el CAREX. En este punto nosotros hablamos de la mano de obra, nuestro segundo elemento del costo. Aquí vemos que hay haberes básicos, bono de antigüedad, totales ganados. Los aportes laborales en Bolivia tienen como base, y si lo vemos en la parte inferior derecha de la diapositiva, está la ley de pensiones. En Bolivia, la ley 65, que habla de los aportes laborales, hay un porcentaje, aportes patronales, las provisiones y las previsiones. Y la parte izquierda, la parte inferior, habla de los cálculos de bono de antigüedad en Bolivia sobre la base de 3 salarios mínimos nacionales y las escalas de 2 a 4. Por eso se hizo el cálculo del bono de antigüedad. Y también tenemos en la parte central lo que dice la ley 65 sobre los aportes laborales extraordinarios, cuando los totales ganados son mayores a 13.000, 25.000 y 35.000. Con toda esa información nosotros hacemos la planilla de sueldos. Ese sería nuestro segundo elemento del costo que vimos en la materia y que ya se evaluó. Siguiente punto. Este siguiente punto trata de los costos indirectos. Tenemos varios, que cada costo tiene un cálculo aparte: mantenimiento de las maquinarias, los insumos, los envases, las depreciaciones de activos fijos, en términos generales, la energía eléctrica, el seguro de planta, los combustibles. Dentro de las depreciaciones tenemos
varios activos fijos que están relacionados con la producción, el edificio, las maquinarias, el tinglado de metal, vehículos, equipo de computación, muebles de seres. Aquí están los de administrativo y los de producción. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver las retenciones. Resulta que si no hay factura, en Bolivia tenemos que hacer por compra una retención del 8%, 5% por IWE, 3% por IT. Servicios locales y alquileres hacemos retenciones del 13% por RCIVA y 3% por IT. Y si el servicio es del exterior, tenemos retenciones del 12,5%. La pregunta es, ¿por qué servicios del exterior entra? En realidad no entra en el costo de producción, pero forma parte de las retenciones que se aplican en Bolivia. Pueden haber retenciones por compra sin factura, algún insumo sin factura aplica retención del 8%. Algún mantenimiento de una maquinaria sin factura aplica la retención del 16%. Y los servicios del exterior, porque son asesorías tributarias, legales o asesorías técnicas que requieren. Es por eso que estamos tocando ese punto. Eso tiene que ver con los costos indirectos. Ya tocamos el tercer elemento del costo de producción. Lo siguiente que estamos viendo en pantalla es el costo de producción. Este es el costo de producción que hacemos. Si lo pueden notar, está semejante al esquema que vimos, solo que ya está con valores económicos. Ahí está el inventario inicial, la compra, la devolución, el inventario final. Lógicamente, para hacer esto hay que hacer un registro contable, compras, ventas, o registros de salida, salidas de dinero y demás. La mano de obra vimos la planilla, en esa planilla también se veía cómo estaban afectadas las personas. Y solo registramos la gente que trabaja en producción. Hay administrativos, lógicamente, hay administrativos, gente como gerente, auditores, contadores, pero ese sueldo no va acá, el costo de producción va al estado de resultados. Si pueden ver, dentro de los costos indirectos, vemos el mantenimiento de la maquinaria, vemos los insumos, combustibles, energía eléctrica, seguro de planta, envases, depreciación de maquinaria, depreciación de tinglado de metal. En esa última parte es variable porque también puede haber depreciación de herramientas. Hay computadoras que se utilizan para producir, si es automatizado, puede ser que sí, entonces podemos depreciación. También se produce en edificios, también, de acuerdo al tipo de empresa industrial de la que estemos hablando y de acuerdo al rubro, porque hay empresas que es producción de alimentos y no podemos hacerlo utilizadamente, necesitamos más seguridad por normas de higiene, lógicamente. Ahí y en la segunda columna de la pantalla podemos ver que el costo de producción, tenemos las unidades producidas 8.000, hay una merma al 10%, sacamos nuestras unidades, sacamos nuestro precio de factura, vendemos, eso nos genera una venta ruta de 807.000 y con esa información se hace el estado de resultados. Pero como les decía, nosotros no lo hacemos manual. Los asientos sí, lo hacemos manual en Excel y para eso nosotros utilizamos este sistemita, este simulador. El sistema contable Sauro, lo que nos hace es la contabilidad, los libros, bancos, activos fijos, planilla, plan de cuentas, nos hace toda la información. ¿Cuál es el punto? Es que el alumno ya no haga mayores ni hojas de trabajo. Nosotros hacemos los asientos y el sistema contable nos genera toda la información que necesitamos. ¿Por qué es importante? Es importante porque los alumnos, ya sea de ingeniería industrial o de contaduría pública, necesitan saber dónde va la información económica que se genera para tomar decisiones. Necesitamos saber dónde va la maquinaria, dónde va tu costo, dónde van tus depreciaciones, dónde va el dinero que ganaste. Entonces, para eso el sistema contable Sauro nos ayuda para poder interpretar. Y voy a mostrar, ya concluyendo esta última parte, los dos informes que generamos con todos los alumnos, con los datos que registramos. Y se puede ver lo que estamos viendo, es un estado de resultados de la empresa que hicimos. Ahí están los ingresos, un ingreso por actualización, tenemos los costos, los gastos administrativos, los sueldos, las cargas sociales, servicios básicos, depreciaciones, y tenemos una utilidad al final de 276. Esta es la información que nos genera el sistema y nos ayuda bastante, porque es más rápido. Hacemos los asientos, registramos el sistema y genera la información que lógicamente es importante porque la toma de decisiones es vital para una empresa industrial. Necesitamos tomar decisiones en corto plazo y de forma rápida para que nuestras ganancias puedan maximizarse. El último informe que voy a mostrar trata el balance general. Aquí lo vemos. Aquí tenemos un movimiento de caja, tenemos un movimiento de los anticipos de sueldos, el crédito fiscal, porque hicimos las compensaciones. Y si pueden ver, en el activo realizable está las cuentas: inventario de material de suministro, inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados. Hay que notar algo importantísimo en esto. Si pueden ver, inventario de productos en proceso está en cero. ¿Por qué?
porque la producción se terminó. Cuando terminas de producir, ya dejas de alimentar a productos en proceso, das de baja y se transfiere todo a inventario de productos terminados. ¿Y por qué nos quedó un saldito de 15.000 unidades de inventario de productos terminados? Porque no se vendió todo. Se vendió una parte, pero quedó en saldo. Luego tenemos nuestros activos diferidos, tenemos los activos fijos terrenos, maquinaria, tenemos todos los activos fijos que se utilizan. Específicamente ponemos énfasis a la maquinaria y al tinglado de metal, que podrían haber varios, lógicamente pueden haber varios, pero esos son los que tomamos nuestro tiempo. En última diapositiva, aquí vemos eh, la exposición de nuestro pasivo. Vemos que hay cuentas por pagar, aportes laborales, patronales, débitos fiscales, IVA por pagar y T por pagar, las retenciones del 5 y 3 porque habían compras sin factura, las provisiones y demás. Y lo más importante es que al final, ahí en la parte inferior derecha, dice el nombre. En este caso dice mi nombre. En los alumnos yo hago esta revisión de su sistema y él dice el nombre de cada alumno. Y el alumno se va contento. ¿Por qué? Registró la información y sabemos dónde fue a parar todo lo que aprendí. ¿Para qué me sirve lo que estoy haciendo en la materia? Para esto, para que el alumno pueda ver un estado de resultados y podamos estar preparados si en algún momento nosotros tenemos la oportunidad de ver un cargo gerencial como gerente de producción, gerente general de una empresa industrial, soy ingeniero industrial, necesito tomar decisiones. ¿Dónde va la información? Aquí donde va toda la información que necesito. Balance general para ver los activos, los bienes, la deuda y el estado de resultados para ver cuánta ganancia tuvimos, lo estamos haciendo bien, qué decisiones podemos tomar para que nuestra empresa mejore. Y concluyo con este pequeño pensamiento. Si los costos son bajos, existen mayores ganancias. Esa sería mi presentación, Liz. Espero que haya sido interesante y de mucho beneficio para todos. Bastante claro, profe, también. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta al profe. ¿No? ¿Todo claro? Hay un vecino que está escuchando música muy fuerte, no sé si se oye eso. Esperemos que no. No. Dicen, si me deja comentar unos segundos. Sí, Dentro de la universidad tenemos la metodología que es proyectos. Nuestras materias cierran con proyectos y dentro de los proyectos que se elaboran se arman grupos, ¿no? Y los alumnos tienen que utilizar todo lo que aprendimos, proporcionar una propuesta, es decir, elegimos una empresa industrial, investigamos los costos de producción, primero antes que el proyecto vaya que los alumnos defienden esa primera parte, aportan los datos técnicos, cuánto de materia prima se utilizó, metros, litros, cuánto es tu producción día, semana, mes. Tenemos todos los datos técnicos. Bien, con esos datos técnicos lo que hacemos es recién plasmar nuestro planteamiento. Si necesitabas 9.000 unidades o 12.000 unidades para tu producción de mes, podemos estructurarlo en días, meses y demás, compra de insumos. O sea, hay un análisis que se hace, un trabajo conjunto con el alumno. Y al final el alumno termina defendiendo el proyecto y, como le decía, aplicando todo lo que se aprendió en la materia y podamos tener un producto terminado que sea beneficio tanto para la universidad como para los alumnos. experimentar con datos reales. Entonces, sería el proyecto. Gracias. Es súper importante esa experiencia que puedan tener ellos, sobre todo los que no trabajan en ese ámbito, ¿verdad? Es conocer una empresa que pueda mostrarnos en la práctica estos conceptos. Súper interesante, profe. Súper interesante. Y con respecto un poco, quiero hacer un comentario a la realidad en Paraguay de la medición un poco de costos. Obviamente, las pequeñas empresas o las pymes que aquí le llamamos, tienen un análisis de costo bastante básico. Es gente que tiene pequeños negocios, hasta partimos, qué sé yo, de algún kiosco en la casa, alguna despensa, hasta otros que son, nosotros le decimos un poco, gente que fabrica pequeñas cosas, ¿verdad?
obviamente aprenden sobre la marcha si es que no tienen estudios, ¿verdad? Y dentro de ese campo, en el Paraguay existe un centro de producción y calidad, CEPROCAL se llama, que brinda capacitación a estas pequeñas empresas que lógicamente cuando van creciendo se dan cuenta de la necesidad real de tener estos costos, digamos, bajo control y ya se van especializando así con estos sistemas un poco que mostró el profe el resultado, ¿verdad? Es, es la facilidad que tenemos un poco con la tecnología, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber de dónde salen esos datos, pero una vez que conocemos, que sabemos hacer los asientos o procesar la información a mano es un despropósito hoy en día, ¿verdad? O sea, hay que hacer uso un poco de esa facilidad que tenemos, ¿verdad? En el Paraguay decía, la Unión Industrial Paraguaya es la organización que mide un poco la realidad nacional, ¿verdad? Y tiene, hace un seguimiento de los tipos de empresas, las grandes industrias, ¿verdad? Y nos da un poco información sobre el tipo de costo que usan, lógicamente, de acuerdo también al tipo de empresa, ¿verdad? Las grandes empresas como metalúrgicas o gráficas usan el costeo de órdenes de trabajo. Después tenemos las empresas o industrias, ¿verdad? De producción continua, por ejemplo, que producen alimentos, bebidas o cemento también, donde los costos se acumulan por departamento o etapa, ¿verdad? Y también hay varias empresas que utilizan el costeo basado en actividades, ¿verdad? Todo esto es real, o sea, es la práctica de lo que nosotros estudiamos en este periodo, ¿verdad? Eh, También dentro de lo que es los costos de producción para empresas exportadoras, hay una ventanilla única del exportador que por sus siglas BUE es el Estado ofrece también una herramienta para gestionar los costos operativos que son relacionados, que están relacionados con la exportación, ¿verdad? Que es lo que nos interesa un poco como país, ¿verdad? Un poco, nosotros, el Paraguay, somos un país que más bien exporta materia prima. Lo ideal siempre es que procesemos más esa materia prima y hacia eso creo que caminamos, ¿verdad? Si hablamos un poco de la realidad del Paraguay, ¿verdad? Usted, profe, allá en Bolivia, ¿cómo es el tema, cómo se percibe la industria boliviana? Para hablar un poco sobre el tema y finalizando ahora. Gracias, Lisen. Para empezar, si hablamos de universidad y luego sigo con las empresas industriales, la política que maneja la Universidad Domingo Sabio es realizar convenios con empresas industriales, con todo tipo de empresas, ¿no? Cuando el alumno de ingeniería industrial o de contaduría pública sale, bueno, antes de salir lo que se hace es que el alumno pase por un área donde el alumno puede ir realizando pasantías, ¿no? Entonces, la idea es que nuestro producto terminado y los alumnos vayan a una empresa, bueno, ¿qué empresa te interesa conocer? Empresas industriales, vamos, tenemos estas 10 empresas, 15 empresas donde la universidad tiene convenio, podemos entrar. ¿Cuál te parece ideal? Entonces, presentemos tus papeles y te apoyamos como universidad. Lo mismo pasa con el tema de contaduría. Para eso son los convenios que realiza la universidad y no dejamos a nuestros alumnos, o sea, que vaya y se estrelle con las empresas, sino proporcionamos un apoyo. En el tema de las empresas, ¿cómo estamos? En nuestra universidad ahorita, bueno, yo doy clase, es en Santa Cruz. En Santa Cruz se mueven mucho las empresas industriales, es un sector productivo bastante considerable de Bolivia. Nuestros sectores más fuertes son las empresas industriales y son las empresas agropecuarias. Entonces, tenemos mucho alcance en eso. Entonces, hay un mercado bastante considerable para el alumno que sale tanto de ingeniería industrial como contaduría. Ahora, lo que hace la universidad es ese papel de proporcionar un apoyo a los alumnos que van ingresando. Ahora, si bien usted lo mencionó, tiene toda la razón, las empresas hay empresas que fabrican por órdenes de trabajo, procesos productivos, los alumnos no salen con una experiencia 100%, como usted lo dice, no todos trabajan en ese rubro, no están relacionados con el rubro,
Si bien nosotros como profesionales en el área de docencia damos herramientas para que el alumno pueda presentarse en una empresa industrial y pueda aprender, hay muchas cosas que se tienen que aprender sobre la marcha, como usted lo mencionó. Sí, vamos, empezamos. Primer punto, tengo que comprender cómo se maneja esta empresa. Las personas más antiguas en esta experiencia industrial nos explican cómo se hace, esto va acá, este proceso se hace así, te vamos a dar esta área para que la empieces a conocer. Entonces, el trabajo es producivo, como usted lo mencionó. Vemos áreas, luego alcanzamos toda la parte integral y vamos comprendiendo todo el ciclo productivo, porque es bastante grande, de acuerdo al tipo de empresa, y lo vamos conociendo por áreas para luego conocerlo íntegramente. Es un área bastante bonita, interesante, que al final uno llega a comprender todo y cerramos con el estado financiero de una empresa industrial. La parte económica, dado mi profesión, yo soy auditor financiero, me lleva a ver y conocer diferentes tipos de empresas industriales, comerciales, agropecuarias, que son experiencias bonitas que el alumno también lo enriquece, porque eso genera un campo de trabajo bastante amplio, Lisa. Si alguien tiene alguna consulta o comentario que pudiera, no sé, del curso de los alumnos allá en Paraguay que quisiera realizarme, lo escucho. Está todo claro, se comprende. Tan tímido parece, profe, porque no Ah, sé. entiendo, no se preocupe, Elisa, también los míos también están en esa situación, pero están en línea ahí conectados, escuchando, viviendo la experiencia de compartir con Paraguay. Sí. Lo Mm, siguiente ya tendría que ser un ir y venir de alumnos para ver un poco la realidad de las industrias. Sí, sí, hay Podríamos, bastantes empresas industriales en Bolivia, le dicen para visitar, o sea, no alcanzaría el tiempo bastante, y la universidad tiene varios convenios donde si procede la situación sería algo enriquecedor para ambos lados. sí, sí, abre la mente realmente el viaje, ese tipo de intercambios. Entonces, yo estoy demasiado conforme y muy contenta con esta clase. Es sumamente enriquecedor que podamos escuchar experiencia de gente como nosotros que en otras realidades está haciendo lo mismo, ¿verdad? Buscar crecer y desarrollarse como profesional de manera a poder el día de mañana trabajar y, ¿por qué no, ganarnos el sustento, ¿verdad? Entonces, más que agradecerles a todos por estar, por compartir con nosotros. Preguntas en el chat, creo que no hay, ¿verdad? No Buenas sé. noches, licenciada. Quería hacer una consulta, más que todo para saber, digamos, ¿no? El licenciado estaba explicando algo sobre, hay retenciones, ¿no? Cuando no se emiten facturas, más que todo para llenar el libro diario, ¿no? Quería saber, para así conocimiento mío, en Paraguay, ¿hay ese problema igual cuando no emiten facturas, tienen retenciones o simplemente está prohibido hacer eso? Realmente Paraguay tiene un régimen también de retenciones bien específico, pero cuando hablamos de empresas de producción hay un mínimo margen para manejar lo que nosotros conocemos como autofacturas. En caso de que, por ejemplo, compramos materia prima primaria, por ejemplo, artículos de agricultura que tenga que ver con la producción, se pueden todavía hacer autofacturas. En caso de que sean productores pequeños que no tengan, digamos, un volumen de producción
que les obligue a habilitar, digamos, la documentación correspondiente a poder vender, ¿verdad? No se usan las retenciones para legalizar, entre comillas, las compras. Directamente, si nosotros compramos de gente que no tiene factura, viene a ser para nosotros un gasto no deducible directamente ya, ¿verdad? Las retenciones las utilizamos, por ejemplo, para gente que viene del exterior, ¿verdad? O compras que se realizan allá y no tienen un régimen de importación válido, entonces se hacen retenciones de IVA, que son nuestros impuestos de renta, ¿verdad? Con los porcentajes específicos, pero no es de usos y costumbres, no es normal para nosotros que eso ocurra, ¿verdad? En el caso de empresas que tienen que ver con productos de afuera, entran dentro de un régimen normal de importación que luego se procesa y si se vende acá o sale, ya forma parte, digamos, del proceso normal que tiene que tener su documentación correcta. Por eso me sorprendió un poco la cantidad de retenciones que tenían, ¿verdad? Nosotros no manejamos tantas, solamente retenciones de IVA, de renta, ni siquiera las retenciones para el impuesto a la renta personal aún están vigentes, ¿verdad? Es cierto que el movimiento informal es todavía bastante, pero el Estado o la administración tributaria no nos da ese margen para poder legalizar, por decir de alguna forma, el movimiento de compra-venta, digamos, sin documentación respaldatoria, de acuerdo a lo que ellos solicitan. No sé si respondí tu pregunta, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, licenciada. Listen, disculpe. Sobre ese punto me gustaría complementar. Sí. Lo que pasa es que en Bolivia tenemos tres situaciones específicas y como usted lo dice, también ocurre acá. No es algo habitual. Hay excepciones, o sea, lo vemos más que todo en el sector agropecuario. Resulta que la producción agropecuaria no está acá a dos cuadras, o sea, está entrando unos 90, o sea, 60 kilómetros adentro de la avenida, entonces tenemos que hacer gas compras sin factura sobre la zona, entonces hay retenciones que son para situaciones especiales. Características de una retención, es eventual, no es seguido, o sea, no ocurre todo el tiempo, es rara situación. Dos, es para personas naturales. Una empresa está obligada a facturar. Aplica a personas naturales. Usted y yo que no tenemos persona natural. Tres, es por montos menores. O sea, no compramos unos 90.000 bolivianos sin factura. Sí o sí con factura porque perdemos impuestos. Es por montos menores. Esas son algunas características especiales de una retención. Y decíamos compras, servicios, alquileres, y la última, decíamos servicios del exterior, asesorías tributarias, legales, de alguien en Paraguay queremos que haga una capacitación, una charla, ocurre, pero el tema impositivo tiene una situación, porque la factura de Paraguay no nos sirve para el tema impositivo, para pagar, ahí hacemos las retenciones por impuestos. Esa es una pequeña declaración sobre el punto que preguntaba el alumno. Gracias. Ya. O sea que básicamente es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Y la autofactura, ¿tienen o no tienen? Autofacturación, comentaba usted. La Ah, autofacturación específicamente va a consumo propio, ¿sí? Es decir, nosotros producimos leche, tenemos producción de leche, pero unos 10 trabajadores quieren, ¿cómo se dice? Queremos dar un producto, un beneficio a alguien, entonces ahí sí existe esa situación, pero es mínima, no es muy significativo. nosotros le damos otro uso, profe. Por ejemplo, en la situación en la que usted dijo, viene un productor, por ejemplo, de queso, que eventualmente hizo queso, tuvo mucho y le vendió a una organización, pero no es, digamos, su movimiento habitual. Entonces, la propia empresa
emite un documento que se denomina autofactura, en donde pone los datos del vendedor, ¿verdad? Ocasional, con su fotocopia de cédula, que es el documento de identidad que nosotros usamos aquí, y ese es un comprobante de compra, digamos. Y al final, sobre las autofacturas, se realizan retenciones también, ¿vale? Pero es mínimo, o sea, son mínimos los casos en los que está permitido también realizar autofactura a las empresas, ¿no? No debe ser un proveedor habitual, es totalmente ocasional. A eso le llamamos autofactura. Está bien, gracias, Lisa, por la aclaración. Sí. Creo que ya podemos concluir, ¿no? No está nuestro jefe de carrera, creo que el mío tenía una reunión igual, me escribió, así que podemos cerrar entre nosotros. Le dice, muy bonita la experiencia, yo estoy muy complacido, mis alumnos también. Saluden a los alumnos de Bolivia, si pueden prender su cámara, por favor. Eso, salude. Ahí están mis alumnos, están en línea. Algo que me pareció curioso, gracias por encender su cámara. Ahí están mis alumnos. Gracias por asistir. Bien, bien. Ya. Algo que me parece curioso e interesante, le dicen, es que ustedes para estas clases a los alumnos los reúnen en la universidad, ¿no es así? Y los Sí. alumnos están presentes. Acá, bueno, en Bolivia, los alumnos están en su domicilio, están con las cámaras prendidas, participan, preguntan, pero todavía no tenemos ese ambiente que ustedes tienen, los alumnos no tienen la dificultad del equipo, que mi señal, o sea, está bien, me parece interesante sobre el uso de la tecnología en las aulas específicamente. Muy bonita la experiencia, me gustó compartir con usted y con los alumnos en Paraguay. Gracias por su participación de ustedes y estar atentos, tanto a lo de Bolivia como a lo de Paraguay. Dicen, Igualmente, un saludo para todos y seguro vamos a estar compartiendo más experiencias y nos ponemos siempre a disposición para lo que podamos servirles, serles útil desde aquí, de manera que podamos enriquecernos mutuamente en este camino a formarnos como profesionales, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesor, y buenas noches para todos. buenas noches, buenas noches. Hasta luego en Paraguay. Dicen, chao, Buenas chao. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Buenas noches. Sí.